Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ahora he preparado para ti un video con 10 cosas que nunca deberías buscar en Google. Las primeras dos partes de esta serie rompieron la meta de pulgares arriba, y estoy seguro que esta vez también pasará lo mismo, porque lo que te espera está realmente interesante. Desde un video supuestamente maldito que no te recomiendo que busques porque podría causarte pesadillas, hasta la historia de Topsy la elefante que quizá no conocías y que podría hacerte llorar de tristeza. Eso sí que suena turbio, ¿verdad? Solo que antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior te hablé sobre esta masa de residuos radioactivos que fue encontrada por un equipo de científicos rusos en diciembre de 1986. ¿Sabes cómo le llaman de cariño a esta cosa? ¡Qué estupidez! Así no se llama, Benny. ¿Estás loco? Si viste mi video anterior, seguro sabes de qué te estoy hablando. Así que elige la opción correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te digo cómo se llama y vamos a ver si acertaste. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el curioso en... ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Topsy. Topsy fue el nombre de una elefante a la que ejecutaron utilizando energía eléctrica en el año 1903, porque supuestamente se había vuelto muy violenta. Cerca de 1500 personas estuvieron presentes el día de su ejecución, y el video de aquel momento tan horrible está disponible en internet sin ningún tipo de censura. La historia cuenta que Topsy fue una de las atracciones más populares del parque de diversiones Luna Park, ubicado en Brooklyn, Nueva York. Lastimosamente, en los últimos años que estuvo con vida, Topsy tuvo 3 altercados donde acabó con la vida de 3 de sus cuidadores. Eso hizo que se ganara muy mala fama e incluso el odio de muchas personas. Debido a todo el revuelo que estaba causando, los directores de Luna Park tomaron la trágica decisión de acabar con su vida electrocutándola con más de 6000 voltios de potencia frente a cientos de personas. La parte aterradora de todo esto, como ya te dije al principio, es que el video de su ejecución está disponible en internet para que puedas verlo. Solo bastará con que busques Topsy la elefante en Google para que lo encuentres, pero eso es algo que no te recomiendo que hagas, obviamente. Desastre del Salón Versalles. Las recepciones de boda suelen ser momentos de mucha felicidad y amor para las familias del novio y la novia, ¿verdad? Lastimosamente ese no fue el caso de una boda celebrada en el Salón Versalles en el año 2001. ¿Sabes qué pasó aquella noche tan trágica? En caso de que no lo sepas, la historia cuenta que la noche del 24 de mayo del 2001, Keren y Asaf Dror celebraban su boda en el Salón Versalles ubicado en Talpiot, Jerusalén, cuando de pronto el tercer piso donde todos estaban bailando se vino abajo, acabando con la vida de 23 personas de un instante al otro e hiriendo a otras 380. Las investigaciones descubrieron que la estructura no tenía la capacidad de soportar la carga a la que estaba siendo sometida y se desplomó, causando aquella horrible tragedia. Lo que quizá no sepas es que uno de los asistentes de la boda grabó todo el momento, y el video está subido en internet para que cualquier persona que busque desastre del Salón Versalles en Google pueda verlo. Lo que sí te diré es que es un video muy fuerte, así que mejor ni lo busques. Happy Anniversary. Este es el nombre de un video que puedes encontrar en YouTube y que muestra la risa macabra de un hombre desconocido. Aterrador, ¿verdad? Lo que quizá no sabías es que, supuestamente, este video está ligado a la desaparición de una chica llamada Maura Murray. El caso es bastante complejo y aún sigue sin resolverse, pero voy a resumirte la historia de ese video brevemente para que no te den ganas de indagar más sobre este tema. Se dice que el 9 de febrero del 2011, un canal de YouTube llamado 112 Dirtbag, que por cierto fue eliminado a los pocos días, subió este video con el título Happy Anniversary, o Feliz Aniversario en español. El video habría pasado totalmente desapercibido, de no ser porque lo subieron justo 7 años después de que Maura Murray desapareciera en la ruta 102. Y esa es la parte aterradora de todo esto. Si te fijas bien, tanto el nombre del canal, 112 Dirtbag, como la fecha en la que fue subido, 7 años después de la desaparición, y el título del video, Feliz Aniversario, hacían clara alusión a Maura Murray. Si te atreves a buscar más sobre este tema en Google, descubrirás más detalles de la chica, más teorías sobre este macabro video y datos aterradores del caso que quizá no te dejen dormir. ¿En serio quieres hacerlo? Bueno. Edarem. Edarem es el seudónimo de Edward Robert Musker, un ex presentador de televisión que se volvió muy famoso en internet gracias a una serie de videos que publicó en su canal de YouTube entre el año 2006 y el 2009. La mayoría de sus videos tienen el mismo estilo que estás viendo. Edward hace rostros excéntricos mientras sigue el ritmo de una canción que suena de fondo. La razón por la que no te recomiendo que busques Edarem en Google es porque conocerás algunos detalles nada bonitos sobre la historia de este hombre, desde cómo fue que acabó con su carrera televisiva luego de recibir una condena por agresión sexual en 1987, hasta detalles de lo triste que fueron los últimos días que estuvo con vida. Eso, sin olvidar que los resultados también te llevarán a su canal de YouTube, donde podrás ver más de 100 videos similares a estos. Leer su historia completa y luego ver sus videos no sé si sea lo mejor que puedas hacer esta noche. Tengo hambre. Ya deja de ver esos videos, Benny. ¿Acaso estás enfermo?
Tommy Cooper. Tommy fue un comediante e ilusionista británico muy popular durante la década de los 60s y 70s. Lastimosamente, el 15 de abril de 1984 sufrió un ataque cardíaco que acabó con su vida en cuestión de minutos. Y lo peor de todo es que sucedió durante un show que se transmitía en vivo por la televisión británica. Millones de personas, incluyendo niños, pudieron ver cómo Tommy Cooper se desplomaba en el suelo sin que nadie hiciera nada al respecto. Y esa es la parte aterradora de su caso. Como se trataba de un comediante, muchos pensaron que su caída era parte del show y que se levantaría pronto, pero al ver que los segundos pasaban, comprendieron que algo andaba mal. Aunque intentaron ayudarlo, Tommy murió a los pocos minutos y su video pasó a la historia como uno de los momentos más trágicos que se han transmitido en vivo por la televisión. Así que si buscas Tommy Cooper en Google, encontrarás las escenas de ese momento tan horrible sin ningún tipo de censura. Pero estoy seguro que no quieres ver eso, ¿verdad? Peter el delfín. A lo largo de la historia, los humanos han experimentado con animales por diferentes razones y causas. Y quizá uno de los experimentos más extraños que podrás encontrar es el de Peter, un delfín que se enamoró de su cuidadora y que terminó quitándose la vida pocos días después porque cayó en depresión. Aunque eso podría sonarte algo sacado de un cuento de mal gusto, la historia es completamente real y está documentada. Si buscas Peter el delfín en Google, descubrirás detalles aterradores sobre los experimentos que se realizaron en Peter y en otros 2 delfines más. Desde el contacto íntimo que existió entre Peter y su cuidadora, hasta datos explícitos de cómo fue que el delfín se quitó su propia vida luego de caer en depresión severa. Su historia incluye a un científico que estaba un poco loco, uso de drogas como el LSD y otros detalles sexuales que no son aptos para cualquiera. Ed Gein. Si existe algo que no deberías buscar en Google es la macabra historia de Ed Gein. En caso de que no tengas ni idea de quién se trata, Ed Gein fue un asesino en serie y ladrón de tumbas muy famoso del siglo pasado. La historia cuenta que cuando la policía llegó a su casa, porque lo consideraban sospechoso de un crimen, encontraron decenas de calaveras reales y una pila de objetos fabricados con partes de cuerpos humanos, como sillas tapizadas con piel de verdad, por mencionar algo. Eso sí que suena feo, ¿verdad? La historia de Ed Gein es una de las más documentadas sobre un asesino en serie que podrás encontrar en internet, y es por eso que no te recomiendo que la busques, ya que no solo encontrarás artículos que dan detalles sobre su trágica infancia y adolescencia, sino que también hay decenas de datos explícitos que te cuentan la forma en la que cometía sus crímenes. Digamos que no será bonito leer su historia. Así que si quieres dormir esta noche, ni se te ocurra buscar Ed Gein en Google, ¿de acuerdo? Suicide Mouse. En internet también existen cientos de videos que podrían afectar tu salud mental gravemente y que no deberías buscar jamás por tu propio bien. Quizá uno de los más emblemáticos en ese grupo es un video titulado Suicide Mouse. Seguro que con solo leer el nombre ya te estarás imaginando que de bonito no tiene nada, ¿verdad? El clip en cuestión, que dura unos 9 minutos, muestra al Mickey Mouse de antaño caminando por una calle extraña con muchos edificios de fondo. A medida que el clip avanza, la animación comienza a tornarse brusca y los sonidos de ambiente suenan como gritos desesperados. Si te atreves a buscar Suicide Mouse en Google, encontrarás artículos un poco extraños que te explican el origen de este creepypasta supuestamente maldito, pero toma en cuenta que leer la macabra historia detrás y ver el video completo es algo que podría afectar gravemente a tu salud mental. ¿En serio lo vas a hacer? ¡Maldita basura! Ven y apaga esa cosa. Mark Vivien Foe. Mark fue un futbolista camerunés que perdió la vida mientras jugaba un partido de fútbol en el año 2003. La razón por la que no deberías buscar su nombre en Google es porque el video de su muerte está disponible en internet a pesar de que la FIFA intentó prohibirlo a como diera lugar. La muerte de Mark dio la vuelta al mundo porque ocurrió durante la semifinal de la Copa Confederaciones del año 2003, con el estadio lleno y con millones de personas viendo la transmisión en directo. Buscar su nombre en Google no solo te mostrará datos sobre su carrera futbolística, como los equipos en los que jugó o los partidos que disputó, sino que también podrás ver el video de aquel trágico día en el que, de la nada, se desplomó a mitad de un campo de fútbol frente a la atenta mirada de millones de personas. Tragedia del Challenger. Otro de esos trágicos momentos que nunca deberías buscar en Google es la tragedia del transbordador espacial Challenger. La historia cuenta que el martes 28 de enero de 1986, el transbordador explotó cuando solo llevaba unos 73 segundos de haber despegado. El momento fue visto por millones de personas en vivo por la televisión, incluyendo a los familiares de los astronautas que iban a bordo de la nave y que estaban cerca viendo todo. ¿Te imaginas la impotencia que sintieron al ver eso? El accidente del transbordador espacial Challenger ha sido catalogado como uno de los accidentes más graves relacionados con la conquista del espacio. Y es por eso que no te recomiendo que busques el video de aquel momento. Al tratarse de un lanzamiento espacial tan importante, podrás ver de todo, desde lo que pasó segundos antes de la explosión hasta los rostros de las personas que habían llegado al sitio de lanzamiento y que no daban crédito a lo que estaban viendo. ¿En serio quieres verlo? No lo hagas. Y eso es todo por hoy. No sé qué te pareció el video, pero para mí estuvo realmente interesante. Si te gustaría que hiciera una cuarta parte con otras 10 cosas que no deberías buscar en Google, entonces deja un pulgar arriba. Si llegamos a los 75,000 pulgares arriba, dalo por hecho. La respuesta del acertijo
dijo, por cierto, es la opción A. La pata de elefante es el objeto más peligroso del mundo. Fue encontrado por un equipo de científicos rusos en diciembre de 1986 y desde entonces sigue siendo tan mortal como cuando lo encontraron. ¿Puedes creer eso? Si te gustaría ver un video con datos bastante curiosos e interesantes, voy a dejarte un enlace acá arriba para que sigas aprendiendo más cosas. ¿Te parece? Antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente.